Señores, estamos de vuelta por Somos Pueblos Radio en la Bacana 105.7 FM. Cuando el programa inició, estuvimos hablando sobre temas que inciden en la economía, que afectan la economía dominicana. Comentamos el tema de la tasa del dólar, que actualmente se encuentra por el 58, mucha gente quejándose de esta situación. Hablamos de la medida que tomó o que aprobaron los diputados para imponer una tasa cero a productos importados para la canasta básica, es la justificación. Vimos también que se aprobó la emisión de bonos por 344 millones de pesos. Hemos visto muchos préstamos en este gobierno que históricamente ha superado a los demás y ha sido una de las grandes, digamos, cuestionantes que nosotros tenemos, la consecuencia que traerá para nosotros. Tenemos para tratar esto al economista Eriden Estrella para que nos explique ya desde su punto de vista o quizás su conocimiento como una persona que domina la materia, que conoce de la materia, que está preparado en esa materia. Hemos visto muchos análisis de él, lo hemos visto en otros medios de comunicación muy interesantes. Creemos que puede arrojarle luz a ustedes y a nosotros también. Bienvenido, hermano, ¿qué tal? Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación y honestamente que estoy muy honrado de compartir en el día de hoy con todos ustedes y su audiencia. Gracias, hermano. ¿Qué tú podrías decirnos para irnos como Jagger Destripador por parte? Con el tema del dólar, que es un tema que preocupa mucho a la gente. Yo personalmente me he dado cuenta de que no, aunque yo tenga dólares, me limitan en la cantidad de retiro. Sí. En el banco hemos visto que hay una alza en la tasa del dólar. ¿Qué usted entiende que es lo que está pasando? Y en una época que normalmente, regularmente suele bajar. Miren, el problema no es el hecho de que no haya dólares en la República Dominicana, porque los hay. El problema es que hay un acuerdo de caballeros entre la gestión de tasa de cambio del Banco Central y los bancos múltiples de la República Dominicana, en donde determinan cuál es la tasa en la que se va a tradear en ese día el dólar. Punto. Entonces, por intereses comunicacionales y de opinión pública, el Banco Central ha estado colocando una tasa inferior a la que realmente se ha estado tradeando en la economía dominicana. ¿A qué yo me refiero con esto? Bueno, lo que me refiero es que el mercado cambiario de la República Dominicana es alrededor de 80 millones de dólares por día. Y tú puedes conseguir cualquier cantidad de dinero que tú quieras, cualquier cantidad de dólares que quieras. El tema es que lo vas a hacer a una tasa que está por lo general por encima de lo que dice el Banco Central. El problema de oferta llega cuando tú quieres comprar una gran cantidad al número que dice el Banco Central. Ahí es donde entran los problemas. ¿Y cuál es esto? El hecho de que el mercado cambiario dominicano no es un mercado libre. Es un mercado en donde constantemente es intervenido por el Banco Central y no solamente en temas de oferta, sino también en cuanto al control de la tasa pública que se publica todos los días en el Banco Central. Ahí es donde está el problema. Si el Banco Central dejara a los bancos múltiples y a los intermediarios de valores comerciar de manera libre a la tasa que se entienda todos los días, nunca habría problemas de oferta en la República Dominicana. Esa es la realidad. ¿Y ese tema se ha tratado? O sea, tú como economista sabes si se ha intentado, si los afectados por eso o banqueros o alguien se ha tratado de, digamos, una reunión con la Junta Monetaria, si que lo maneja, o con el banco como tal, para que pueda haber esa libertad. Sí, sincerizar. Sí, se ha hecho en decenas de ocasiones. Es un tema que, por ejemplo, limita muchísimo la rentabilidad de las mesas de cambio de los bancos, de todos. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que ellos tienen que vender, pero tienen que vender a la tasa que dice el Banco Central. Y muchísimas veces tú te encuentras con una empresa que necesita materia prima o que necesita importación, que fácilmente te está solicitando 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares y tú no se lo puedes vender a la tasa en la que te dice el Banco Central porque vas a perder dinero tú. Entonces se puede decir que esa cifra y esas regulaciones por parte del Banco Central está incentivando y creando un mercado negro que una vez fue extinto. Sí, entonces está beneficiando particulares, ¿verdad? Sí, la situación actual de precio, de la tasa de cambio, porque es así como tú lo determinas, está creando un mercado paralelo que ha sido particularmente grande en la última parte del 2023. Eso ha sido un problema. Y
La gente lo sabe, el dominicano no es idiota. El dominicano cuando quiere hacer una compra en Amazon, por ejemplo, y tú lo haces de una tarjeta de crédito en pesos, te da una tasa de cambio que es 100% muy superior a la que te dice el Banco Central. Bueno, pues déjenme decirles a ustedes que esa tasa es por donde siempre anda rondando realmente la tasa de cambio de la Se pudiera República hacer un Dominicana. parámetro. Sí, también hay unos bonos soberanos en dólares que se llaman DOP Link en el argot de los traders, que son del Ministerio de Hacienda. Lo lanzaron en el 2018, creo que fue. Y son unos bonos sumamente innovadores porque le permite al gobierno dominicano endeudarse, pero en pesos dominicanos, en pesos dominicanos, punto. Y el tema está que hay una tasa de cambio. Cada vez que tú compras o vendes ese bono, tú tienes, aparte de negociar el precio del bono, también tienes que negociar la tasa de ese bono, ¿correcto? Porque quienes tienen ese bono no son dominicanos. No, Son un mercado internacional. Exactamente. Donde el banco de aquí no tiene control de esa tarifa. Correcto, entonces Ahí sí hay libre mercado. No, hay definitivamente, claro que sí. Y además el Banco Central no tiene injerencia sobre esa tasa. Y ahí porque sí es se una genera tasa. oferta y demanda transparente. Entonces, el Banco Central no le gusta ese bono. Porque cuando tú te metes a ver ese bono, el precio del bono, implícito en ese precio del bono también hay una tasa de cambio que siempre es muy superior a la que dice el Banco Central y ronda esa tasa en lo que tú puedes ver en diferentes tiendas comerciales, digitales, en internet entero, sin ningún problema. Y una pregunta, hemos visto que el gobierno aprueba en múltiples veces la emisión de bonos. La última emisión fue por 344 millones de pesos. ¿Son 344 o 344 mil millones. Correcto. Tú pudieras explicarle, hay mucha gente que lo oye y no entiende bono, ¿qué es un bono? O sea, muchísimo aplatanado, así que lo entiende el dominicano que ve en un carro público, que vive de la informalidad. ¿Qué es lo que es un bono? Ok. El dinero que necesita el gobierno para funcionar no da con los impuestos. Eso es lo primero que tenemos que entender. No da. Sencillamente no da. El gobierno necesita 1,000 pesos y el mercado tributario nacional genera 675. Entonces el faltante hay que buscarlo fuera. O sea que se puede decir que tenemos un déficit de 325. Tenemos un déficit de un 33% Exacto. del presupuesto nacional. De los 1,000 Es mejor hablarlo en porcentajes porque los números son complejos. Son números muy grandes. Sí. Entonces, Pero es un déficit grande, una tercera parte. por eso es que se habló de la necesidad de una reforma fiscal. Y ya organismos internacionales están presionando. No la hicieron por un tema de manejo político y de manejo de opinión pública, pero al final eso fue un error, porque este es el punto en el que si se hubiese hecho esa reforma fiscal, que yo estuve de acuerdo en un momento, incluso todos los economistas tenemos una comunidad, somos un grupo de gente, igual que los ingenieros, que los arquitectos, y yo no conozco un economista que no haya estado de acuerdo con esa reforma fiscal que se planteó. Quizás hubiesen estado en desacuerdo con un impuesto en específico, etcétera, pero miren qué es lo que pasa. Los países como la República Dominicana tienen una economía muy simple. Si el dinero no da, o reformas el sistema tributario o te endeudas. No hay más nada que hacer. Hay una tercera opción, que es la emisión de dinero inorgánica, pero ya sabemos que eso no funciona, porque al final te dispara la inflación de manera incontrolable y vas a durar 2 o 3 años tratando de bajar de nuevo la inflación. Y se puede aprender en cabeza ajena. Ya hemos visto también otros casos y cómo ha sucedido con eso de impresión de dinero sin soporte en Estados Unidos también. Sí, pero Estados Unidos es diferente. Estados Unidos es diferente porque cómo se evalúa todo en el mundo es en dólares. Y ellos tienen ese seniority, que no tiene el peso dominicano. Punto. O sea, ni siquiera lo comparemos. El tema está en que no es una cuestión de subir los impuestos, increíblemente. Yo no estoy hablando de subir impuestos. Si ustedes se ponen a ver la totalidad de productos y servicios que hay en la República Dominicana,
es amplia la base de producción que hay. El problema está en que muchos de esos productos y servicios no pagan impuestos porque no están considerados de X o Y manera, o la forma en la que lo paga es muy específica. Yo les estoy diciendo a ustedes, imagínense un triángulo, por favor. Entonces, esto es sencillo. Entonces, tú tienes una base en el triángulo que es muy, pero muy pequeña. Por lo tanto, la parte de arriba del triángulo, para que dé el dinero que tiene que dar al gobierno, tiene que ser muy alta. Sin embargo, lo que muchos economistas hemos estado hablando es que tú puedes ampliar la base de todos los productos y servicios que se producen en la República Dominicana, y tú podrías grabarle poco a todos esos productos y servicios. Así tú podrías, por ejemplo, hacer que todos los productos y servicios paguen 8%, 9% de un ITEVIS general a todo, pero al final el gobierno podría conseguir el dinero que tiene que conseguir sin tener que emitir bonos soberanos. Pero hay una pregunta ahí también. Ay, Déjame hacerte disculpa. una pregunta. Tú hablaste de 3 opciones, pero en ninguna, o sea, ustedes se han planteado, ustedes como grupo, lo que es la deficiencia como estructura funcional del Estado Dominicano. Sí, claro que sí. Entonces, antes de ampliar la base, hacer la reforma, etcétera, etcétera, no se debería reestructurar el Estado Dominicano, o sea, volverlo a la realidad dominicana, porque el Estado Dominicano, bueno, el mismo Leonel Fernández duplicó la empleomanía del Estado Dominicano, pasaron de 300,000 empleados a más de 600,000, para empezar, en un clientelismo político. Tú tienes una serie de estructuras que se sobreponen una con otra con las mismas funciones y todas tienen su empleomanía, todas tienen su burocracia. En el Estado Dominicano, hasta donde yo sé, una inversión fuerte, o sea, de reestructurar o de eficientizar, el único sitio que la ha hecho o mejor la ha hecho dentro de las circunstancias es impuesto interno y quizá aduana. Pero todas esas áreas infuncionales del Estado Dominicano, toda esa burocracia del Estado Dominicano, que lo que hace es que se pierde el dinero de los contribuyentes. Fíjate, ni siquiera estamos hablando de corrupción. Ustedes no la han analizado primero, antes de alterar la base de donde se va a sacar el dinero, que va a fluir a través de esa estructura, que es donde gran parte de él se pierde. Hay ministerios, yendo en esa misma línea, que la mayoría de su presupuesto lo gastan en gasto corriente, entiéndase nómina. Lo que dice Remberto, yo se le iba a preguntar eso mismo para que nos conteste a los dos de una vez, que es sincerizar, ¿verdad? El gasto público, que entendemos es una locura, por un lado, y el otro, lo de los subsidios y exenciones, que son empresas grandes. Entonces yo entiendo que antes de pensar en un pacto fiscal deben tomarse esta medida para que ese golpe fiscal sea menor. O sea, reestructurar eso, lo que dice Ricardo, y la reestructuración completa del sistema, porque nosotros tenemos un sistema fofo, grande, pesado, para una población de 11 millones de personas, cuando países desarrollados, esto tiene menos población que una ciudad, y tienen un sistema sumamente simple y altamente rápido y efectivo. Nosotros no, nosotros hemos vuelto del Estado Dominicano el mayor empleador de personas que no tienen capacidad para ser empleados, el mayor, el que da más subsidio a sectores que no lo necesitan, eso es lo grande. el mayor suplidor de necesidades, avasallando el mercado dominicano, avasallando precisamente al contribuyente dominicano, asfixiándolo. Entonces, antes de hablar de vamos a seguirle metiendo impuestos a esta gente, porque los cuartos no dan, vamos a revisar, digo yo, por qué no están dando los cuartos de la estructura misma que lo está gastando. Yo creo que él entendió bien la pregunta. Vamos a ver. Ustedes tienen razón, pero hasta la mitad. La realidad es que el 100% del presupuesto del gobierno dominicano es alrededor de un 11.3% de toda la economía. Si ustedes hacen una comparación con Latinoamérica entera, incluso en el mundo entero, ese presupuesto de nosotros como comparación de la economía es bajo. Tú tienes Reino Unido 75%, tú tienes Alemania 38%, tú tienes Chile, por ejemplo.
es 28%. Nosotros realmente hemos caído en un problema de ética porque se juzga al gobierno por la forma en la que gasta lo que gasta y realmente hay muchísimo desperdicio. Yo me acabo de sorprender con una serie de bonos que se han dado en el Ministerio de la Presidencia que andan por ahí. ¿No? Bueno, redes sociales son redes sociales. Ahí la gente sabe lo que hay ahí. Pero déjeme decirle algo. El presupuesto, no. La imposibilidad que tiene el gobierno de resolver temas de educación, temas de salud pública, temas de seguridad, es que realmente tiene poco dinero. El gobierno entero tiene poco dinero. Pero es que lo gastan en gasto corriente. Yo conozco de oficinas gubernamentales que el 90% lo pagan en nómina, entonces se quedan sin presupuesto. Muchísimas botellas políticas. Entonces no tienen dinero para hacer lo que esa oficina está supuesta a hacer. Le digo cuántas botellas políticas hay contadas en la nómina. ¿Cuántas? Es menos de un 0.5% de toda la empleomanía del gobierno. Tú no resuelves un problema presupuestario con eso. ¿Y quién? No, pero me expresé mal. No, me está expresé bien. mal porque la botella es la que cobra sin ir a trabajar. Vamos a decir, puestos políticos que no están capacitados para ejercer por lo que se les nombró. Porque la cosa hay que llamarla por su nombre. Ahora sí. Nada más para añadirle algo, que hay empleo en el gobierno que son un tipo de subsidio. Hay gente que está ahí porque si no está ahí no le van a dar empleo en otro sitio. ¿Tú entiendes? La nómina del gobierno tiene una razón social. Sí. De darle empleo a la gente que no pueden conseguir empleo eso es porque cierto, el sector pero es privado infuncional. no lo permite. Es infuncional a nivel institucional. ¿Entiendes lo que Sí, te sí, quiero sí, decir? claro que sí. Y en otro lado, usted no estaba comparando con Inglaterra, con países así. Para pero, dar una idea. No, pero que eso no se puede comparar. Como usted le dijo a ella que no nos podíamos comparar con Estados Unidos, pues son países productores que sí tienen competitividad en mercados internacionales. Son Y un miembros retorno de impuestos. Es un retorno de impuestos que Claro. nosotros no lo tenemos. Mire. Aquí el dinero que nosotros pagamos de impuestos lo usan para proselitismo político. Aquí se está cogiendo hasta prestado para subsidiar la tarjeta Supérate. Sí. O sea, eso son cosas que yo quisiera que alguien me lo explique porque es que yo no lo entiendo. No, ¿Cómo yo voy a estar cogiendo prestado para regalar? Y se está pidiendo préstamos para obras que en ningún momento se ha hecho una proyección de su necesidad. Sí, es cierto. ¿Qué usted opina en Vamos general? Sí, sí. Yo estoy aquí con un tema de buscar la verdad, de debatir y de darle información a la gente. Mire, el sistema tributario hay que cambiarlo, pero entero. Control, alterna, delete al documento entero. Hay que empezar con, por ejemplo, nosotros tenemos una de las tributaciones a la herencia más bajas que hay en el mundo, 2%. Ustedes se van a Corea y se encuentran con un 50%. Es útil que la herencia sea altamente gravada porque no es una transferencia productiva. No necesariamente quien esté heredando va a gastar ese dinero. Y la economía se mueve cuando se gasta dinero, punto. Entonces tú tienes que grabar eso lo más que tú puedas desde el punto de vista social para tú invertir ese dinero de nuevo en la economía. Segundo, hay un grandísimo conjunto de cosas que tenían sentido en los 80s. No es un tema de la ley. Busquen el código tributario, todo lo que está grabado. Temas, por ejemplo, de perfume, 40%. Temas, por ejemplo, de pasajes aéreos, que hoy día son una necesidad dominicana. Quizás viajar en los 80, 60, 70 era un privilegio. Hoy día no. Entonces, la idea que les quiero dar es que hay que reconceptualizar totalmente el Código Tributario Dominicano. Segundo, ese código de nosotros, cuando se hizo en el 91, no había internet. Para nada. Y es muy difícil para la economía dominicana grabar el poco e-commerce que se da en la economía dominicana, que desde el 2020, literalmente, más de un 15% del comercio total. No, y eso es mundo. una oportunidad tributaria que se está perdiendo. Totalmente. Por el otro lado está el hecho de que no es un tema solamente del código tributario. El código de trabajo hay que reformarlo totalmente. Sí. Y no es para quitar la cesantía y resolver la queja que tiene el CONEP. No. Déjame plantearle algo para que vean. Nosotros tenemos una jornada laboral de 8 horas. Y puede empezar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana es lo más temprano que se puede abrir una oficina en la República Dominicana. Y tenemos 44 horas de trabajo a la semana.
Ustedes saben que en la economía hay sectores que necesitan jornadas de trabajo de 12 horas, 3 veces a la semana. Que hay, por ejemplo, hospitales y clínicas, que son un sector grande de la economía, que no tienen una emergencia 24/7 porque el Código Tributario se lo prohíbe. Hay otros tipos de trabajo, por ejemplo, desarrollo web. En la República Dominicana hay una grandísima comunidad de profesionales en Lomina, en vivienda, en el Valcarrizo, en Pantoja, ingenieros en software, que generan, de verdad, 2.000, 3.000, 4.000, 7.000, 10.000 dólares al mes. Y no hay una sola representación tributaria en la República Dominicana, ni de servicio de pensiones a ese tipo de profesionales. Nada, cero. Y déjeme decirle que ese es el futuro de la fuerza laboral dominicana. El futuro de nosotros no es, suena feo, pero el futuro de nosotros no es el turismo. Eso es cierto. Es obvio que la industria sin chimeneas trae consecuencias sociales y hasta de salud pública que son indeseables. Entonces, el fundamento de lo que hay que hacer en la República Dominicana es una reconceptualización de la relación que hay entre el gobierno y la economía. Por ejemplo, las industrias más grandes de la República Dominicana son o un monopolio o un oligopolio. O lo controla una sola empresa grande, o lo controla un grupo de empresas, grandes todas, que se ponen de acuerdo entre ellas en fijar precios. ¿Ustedes saben económicamente lo que significa eso? Que se pierde valor agregado en la economía, se pierde empleo, se pierde inversión. ¿Para qué? Para propiciar y asegurar que esas empresas extraigan la mayor cantidad de valor económico de lo que sirven. Usted está incidiendo en algunos puntos importantes para cambiar todo eso. Por ejemplo, usted habla de que una modificación a todo el sistema implicaría una reestructuración específicamente y que no sería comparativo a un aumento. Porque aquí la gente, y hay que entender, tiene un temor legítimo cuando se habla de un pacto fiscal. Recordemos, porque es algo que nos persigue literalmente y tiene efectos concretos al día de hoy, de algunos casos como el paquetazo fiscal, Sí. que no es una reestructuración conforme a las necesidades, al mercado y todo, que se vaya ajustando, que sea justo y que pueda verdaderamente incidir en que se movilice la economía. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Si no es un aumento impositivo, que es a lo que teme el pueblo dominicano, porque esa es la historia contada en realidad, ¿cómo se puede reestructurar un sistema como el nuestro, donde la sábana para arroparnos, como no nos da, dejamos al margen temas como la evasión fiscal? ¿Cómo entiende usted que el Estado, con las realidades que presenta hoy en día, podría abordar el tema de la evasión fiscal con el sistema que tenemos, incidiendo en grupos específicos que no lo permiten? Primero, lo que la gente entiende como pacto fiscal realmente son aumentos de impuestos, puro y simple. Pacto fiscal es reforma tributaria. Y reforma tributaria hubo una en el 77 y otra en el 91. El sistema tributario de hoy es el de 1991. No ha cambiado absolutamente nada. Bueno, la innovación del adelanto, que realmente es un préstamo sin intereses de la ciudadanía y de las empresas al gobierno. Y hay impuestos ilógicos, porque ese anticipo, eso debieran quemarlo. Exactamente. No tiene sentido. No tiene sentido. El anticipo eso entero. Es un abuso. Sí, eso sí, va sí. en contra del emprendedor y la nueva empresa. Y otra cosa que yo le iba a decir. Nosotros, el 99% de los dominicanos, estamos renuentes y nos asustamos cada vez que se nos habla de reforma tributaria, por no llamarle pacto fiscal. Pero por una razón simple. Nosotros no tenemos retorno de los impuestos que pagamos en nada. La calle está llena de hoyos, el sistema de salud, que es un disparate, una educación, que estamos en los peores lugares, y yo creo que en el peor del hemisferio. Pues estamos en el 148 de 151. Exacto. Y se celebra. Y se celebra eso, 11 Oíste. puntos. ¿Usted me entiende? Entonces, Y mira que PISA es una prueba mala. no, si no hacen una buena, no, exacto. Entonces usted entiende por qué yo le digo Son benignos el los temor de parámetros. nosotros, porque es que hasta atenta en contra de la juventud que quiere emprender, que quiere, o sea, nosotros estamos
A los partidos políticos, un ejemplo, nosotros los financiamos, tenemos que financiarlos. O No. sea, tú Es, tienes es abuso de antidemocrático millones. hacerlo. Yo Pero lo hasta veo la así. primaria la estamos financiando, hasta las internas. Déjame responderle a ella, que tengo Sí. pendiente Dale. lo suyo. Suena grande y complejo reforma económica. Es sencillo. Solamente hay que derogar algunas leyes. La de electricidad, que no sirve, porque hay una colusión en el monopolio de producción. La ley de turismo también, hay que dejar libre mercado completamente en ese mercado. El tema de pensiones. Hay 5 sistemas privilegiados y luego de ahí todo el mundo Llevándolo el a su... Sí, o sea, los sistemas son el de diputados, el de senadores, el de profesores, el de la UAS y el del Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo hay más de 550 pensiones de más de $500,000 pesos. Luego de ahí, si tú no caí... y del Banco Central. Esas son buenas, sí. Si tú no y las de caíste... reservas son buenas también. Si tú no caíste dentro de ese... Sí, pero el de más reserva es del Poder Ejecutivo. Si tú no caíste en uno de esos 5 sistemas, tú te jodiste. Es así. Entonces, yo creo que parte de la solución al problema es derogar esos 5 sistemas alternos y meter a los legisladores dentro de la capitalización individual. Ahí todo el mundo va a querer un sistema excelente. Ahí ellos van a velar Claro. por el beneficio de todos, porque el problema es que el beneficio de ellos ya está asegurado. Así es. Esa es parte del problema. Hay que alinear el incentivo económico con la realidad económica. Aquí hay una serie de sistemas de educación alternos, Ajá. colegio privado, bilingüe. Yo no tengo ningún problema con que existan, pero hay que entender la función económica del mismo. Es darle a quien pueda, quien tiene esos beneficios, la opción de no llevar a sus hijos al sistema de educación pública. Mientras los funcionarios y los legisladores tengan la opción de no llevar a sus hijos al sistema de educación público, el sistema de educación público nunca va a funcionar. Eso Porque es así. ellos no tienen el incentivo legislativo de resolverlo. Eso es así. ¿Entiendes? Entonces, hay un tema de llevar el concepto de competencia de mercado a los más importantes sectores económicos, que no hay. No. Todo es un monopolio o un oligopolio en el que se ponen de acuerdo en cuanto a colusión. Hay que legislar pro competencia. Ustedes ven esa institución, es una de las instituciones más importantes en cuanto a potencial de desarrollo económico en el siglo XXI. En RD. Y una cosa que le quiero decir a ustedes, yo veo que se está acabando el tiempo, ¿no? No, quedan ok, 10 bien. minutos tenemos todavía. Se nos está yendo el siglo XXI. Las principales innovaciones tecnológicas y comerciales que puede aprovechar la República Dominicana ya están settling down, ya están calmándose. Se nos fue AI, se nos fue cripto. Se nos fue cripto porque el sector financiero dominicano no quiere saber de eso porque les quita negocio. Sin pensar el gobierno en las externalidades, en el beneficio que puede dar ese tipo de tecnologías al tú tener un sistema que puede transferir dinero sin que te cobre los 100 pesos del Banco Central. Ujú. Ok, Pero la banca estaba tratando de crear cripto también, hubieron reuniones y eso no. no. Se- Tú no Eso fue creas una... eso fue teoría. Pervirtiendo la cripto. era que estaban Eso buscando. fue más una pose comunicacional. Ya. Ustedes saben el tema de pose. Sí, claro, Ok. claro. Es un tema retórico, es un tema Sí. de discurso, pero no es un tema En de buen acciones. dominicano de bulto, haciendo bulto. estaba. Bueno, sí, esa es la palabra. Excúsame. Sí. Entonces, hay que... El libro es bien claro. Ustedes cogen un libro de principios de economía de 1970 y antes de llegar a la página 50 resuelven la mitad de los problemas de RD. Tan sencillo así. El tema es que aquí hay muchísimas leyes que propician que haya muchas empresas grandes en detrimento de las empresas pequeñas. Y hay que caer en la realidad de que el 92% de todas las empresas que hay en la República Dominicana son MIPYMES. Si tú creas mejores condiciones de libre mercado, que sencillamente es derogar las viejas leyes económicas, esas empresas van a crecer y van a competir. Pero también el tema de la informalidad. Por ejemplo, en Es que República la Dominicana. informalidad es un resultado de dos Sí. cosas. Uno, de lo costoso que es pagar impuestos. Sí. Nadie puede sentarse con un formulario de la DGI y llenarlo él solo. Así Por es. dos razones. Por uno, porque es complicado
Y 2, porque si te equivocaste, la DGI asume que tú estás evadiendo impuestos, no que sinceramente te equivocaste. Lo otro, la solución a ese problema, porque yo lo que quiero hablar de soluciones, no del problema. Ustedes saben que la DGI sabe todo lo que nosotros tenemos que pagar. Ellos lo calculan. El problema es que ellos no te lo dicen. Sería lo más eficiente posible Claro. para todo el mundo, porque no tendría que pagar un asesor tributario, que ellos me digan, Eriden, Tú debes tienes que tanto. pagar tanto. Este año tú Y que debes si yo tanto. quiero, ¿no? Exacto. Me busco un asesor Tú le dices, tributario. mira, me están diciendo que que esto, vamos a ver si es Calcúlame verdad. eso. Sí. Sí. Eso lo va a hacer quien tiene una empresa y lo va a hacer de Claro. forma opcional. Ustedes no saben el tiempo que Sí. consume. Y el dinero también, que gasta la gente en eso. Y gente y que- evade mucha gente por eso mismo. Es el tema, no es un tema de que yo quiero robarme los cuartos del gobierno. ¿Qué me importa a mí? No, y también que aquí a la, Yo lo que quiero es salir de eso. a la MIPYME hay que hacerle un monumento a la que llega a 5 años. Y de que tú te tengas que pasarme trabajando para el Estado para poder reportar impuestos, pero de tu ganancia cero. El principal socio es el Estado. Entonces, por esa inoperancia de los impuestos, la falta de retorno que yo que no hemos visto la obligación de tener que recurrir a planta eléctrica, inversores, tinaco. Si tú bomba. tienes un estado individual alrededor de tu hogar. Exactamente. Sí. Entonces, eso nos eleva inmensamente el costo de Sí, claro. operación. Y Sí, nos claro. saca de competitividad. Por ejemplo, yo que quiero exportar, no voy a poder competir con otro país. Me funde, el mismo Estado me funde. Entonces, arriba de eso, me está cobrando un anticipo que yo encuentro que eso, el que se inventó eso hay que picotearlo. Y eso hay que eliminarlo. Y no sé cómo, no se arma una huelga en este país general para quitar eso. Entonces, también el principal socio es el Estado, sin un golpe, sin nada, y sin darme nada a cambio. Sí, eso es un problema. Miren, dos cosas. Una de las, vuelvo y les digo, el problema dominicano es un tema de poca competencia. Porque hay empresas que se apoderan de manera monopólica. Ustedes saben, hay un sistema nacional de compras y contrataciones públicas. Yo les recomiendo a toda persona que tenga una MIPYME que entre ahí, porque el gobierno está obligado a colocar sus procesos de compras ahí. Y puede ser una muy buena forma de ganar dinero para todo el mundo. Hay 88.600 empresas, MIPYMES, en el registro. Ustedes saben que menos de la mitad de todas esas empresas tiene una certificación de MIPYMES. Déjame explicárselo de otra forma. En el registro nacional del gobierno de MIPYMES, menos de la mitad de todas esas, y le estoy dando gabela con la mitad, con el 50%, no tienen una certificación del Ministerio de Industria y Comercio de que son MIPYMES. Ustedes saben qué es lo que está pasando. Que grandes conglomerados empresariales forman pequeñas filiales para optar por los procesos de compra que el gobierno hace que van dirigidos a MIPYMES. Para la compra O menores, sea, la también para licitación. llevarse esa parte. Sí. O sea, para sacar del juego Es a la una real locura. emisión. Entonces, ¿cómo es Es que es una posible locura. que una empresa, o sea, está la ley, funciona la certificación, pero nadie la enforza? Ustedes entienden, no es un tema de sencillamente derogar lo que hay o de transformar, es aplicar lo que hay. Aplicar. Que ninguna empresa de esa puede optar por un proceso de licitación pública nacional del gobierno dirigido a MIPYMES si no tiene la certificación del Ministerio de Industria y Comercio. Ujú. Y ahora, imagínate que se enforza. Bueno, que se encargue el Ministerio de Industria y Comercio de confirmar que esa empresa no tiene socio de uno de los grandes emporios empresariales de la República Dominicana. Porque lo hacen y contratan Sí. un grupo de abogados para que lo hagan y sacan la Uy. certificación. Es un proceso burocrático más. Uy. Pero que se certifiquen de que realmente no forma parte esa empresa de una de las grandes empresas. Déjame decirle, 30 de las más grandes empresas de la República Dominicana tienen decenas y decenas de empresas de carpeta para optar por ese presupuesto. Y lo hacen Entonces, con los productos ese también. es el problema. Cuando tienen el monopolio de un producto y lanzan otro por ellos mismos para hablar de que no es un monopolio. Déjame hacerte Y una para pregunta. competir también con la licitación. Con ese teniendo el control Estado. que tiene esa élite empresarial, ese conglomerado que está metido en todo, y ahora, según lo que tú nos dices, también está metido en la MIPYME. Si el Estado sigue
bajo su control y complaciendo sus requerimientos para fortalecer su monopolio, ¿cómo tú ves el desarrollo económico a nivel de empresariado pequeño en la República Dominicana? Jodido. ¿Cómo ha sido? Con un crecimiento económico concentrado en un grupo de grandes corporaciones, porque las corporaciones son muy eficientes en la República Dominicana. Son extremadamente eficientes. No es mentira que el minuto de la empresa mexicana de Claridad, ¿no? que compite en la República Dominicana, el minuto de telefonía le sale más barato que una pequeña aquí. No es mentira, es cierto. Y no solamente en un 50% menos, es casi el 1%. Wow. Aquí hay empresas realmente que hacen la tarea, no es mentira. Pero nos lo cobran carísimo nosotros. No importa que lo cobren, porque lo cobran así porque no hay competencia. Si el problema es que no está la regulación contra el dominicano. El problema es nos saca también de balance. Entonces no hay, desde el Estado no se regula eso por los aportes al fisco que hacen esa gran. Ahí está el problema. Colusión económica. Sí. Es una locura. Por ejemplo, un ejemplo de historia sencilla. Se vendió la Cervecería Nacional Dominicana. ¿Ustedes saben cuánto se le pagó al gobierno dominicano por esa transacción? Yo no sé. 12 mil millones de pesos. 12 mil. Y eso fue reciente, eso fue en el 2012. Y de Orange Artis. Entonces, también. Si ustedes calculan cuánto dinero por tributación dejó de recibir el gobierno dominicano desde el 2013 al 2024 por permitir esa transacción, es muchísimo más de los 12 mil millones de pesos que se pagaron. Sí. Entonces, en el largo plazo, lo que más le conviene al gobierno es que hayan grandes niveles de competición en la principal industria dominicana. ¿Por qué no se, en lugar de vendérsela a InBev, no se le permitió que la comprara Heineken, por ejemplo? Y tú tienes dos de las cervecerías más grandes de la República Dominicana compitiendo por el mercado nacional. Uh-huh. ¿Y eso ¿Ustedes sí saben dinamita? por qué eso no se hizo? Porque Heineken ofreció 150 millones de dólares menos y ofreció solamente pagar lo que decía el fisco en ese 2012, que eran como 5.600 millones de pesos, no los 8.000. ¿Entienden lo que estoy hablando? Sí, sí. O sea, a esa empresa que sí compró la transacción y sí la hizo, ofreció 150 millones de dólares más a quien estaba vendiendo y ofreció 3.000 y pico de millones de pesos más al gobierno dominicano. Al final fue una inversión que ellos recuperaron, según mi cálculo, en el 2016. ¿Y qué ha pasado en el sector de cerveza desde el 2016 para acá? Monopolio prácticamente. Ni siquiera ya tienen que invertir en publicidad. No, que ustedes, claro. no todos los medios de comunicación se han visto afectados por eso. ¿Por qué? Porque ya controlan todo el mercado. Lo que a nosotros nos conviene que hayan grandes empresas compitiendo por el mercado dominicano, por el bolsillo de los dominicanos. Ya han hecho lo mismo que hablaste ahorita, una cervecita para otro público, que sé yo qué, allá antes. Sí. Pero son ellos mismos. Controlan todo. Usted hablaba de que tiene que construir, tiene que invertir en inversores, tiene que invertir en su hogar. Le digo una cosa, yo estaba investigando fuertemente el sector eléctrico dominicano. No, ahí sí tú vas a ver muchas cosas. Maco, de verdad. Mira, vamos al grano. El sector eléctrico dominicano tiene una guerra montada a todos los usuarios que deciden poner paneles solares. Nosotros estamos cogiendo esa lucha ahora mismo. Porque ellos se dieron la tarea de no comprar los contadores bidireccionales, que es lo que le permite a un usuario recibir energía del sistema de distribución eléctrico conectado del cine o de la distribuidora y entonces venderle la potencia sobrante a la distribuidora. Claro. Las distribuidoras están haciendo colusión con las generadoras y la superintendencia de electricidad para crear una serie de escollos que impidan a la gente tener sus paneles solares. Entonces yo digo, wow, qué interesante. Déjame ver cuál es la proporción de energía renovable que hay en la República Dominicana en comparación con el total. ¿Tú sabes cuánto es? 2%. Oye, eso. O sea, vamos a dificultar. O sea, sabotear. Está hablando de sabotaje. Correcto.
todo el proceso. Déjame decirte que no es barato poner paneles solares. No. Son inversiones de 10,000, 6,000, 7,000, Tú lo haces $5,000. pensando a largo plazo. Exactamente. Exacto. Tú lo A largo haces como plazo. negocio. Claro. Entonces, es como que vamos a hacer todas estas diabluras para impedir que haya un 2% de competencia en el mercado, que no es energía producida por nosotros. Sí, sí. Por el otro lado está la Superintendencia de Electricidad, que está en un proceso de modificación del manual de medición neta y del reglamento de medición neta. Déjame decirlo porque tengo un abogado aquí al lado. Y del reglamento de facturación neta. Un minuto no queda. Ok, Ciérralo ahí. ok, viene. Oye, cómo es. Primero, el manual de generación neta lo que te permite a ti poner paneles solares y tenerlos, ¿no? Y conectarte al sistema. Y el de generación neta es lo que te permite a ti venderle esa energía que te sobra a la distribuidora. Bueno, pues lo están modificando. Y el borrador lo debe de tener la CIA, por lo menos. Porque no lo han publicado. Pero si tú preguntas, tú no vas a llegar muy lejos antes de que te lo den. Entonces quieren cambiar el sistema de facturación. ¿Para qué? En la actualidad, si yo le compro a la distribuidora el kilowatt hora en un número de 5 pesos, por ejemplo, yo se lo vendo a ella en 5 pesos. Eso me permite a mí calcular mi retorno de inversión sobre lo que ya hice con los paneles. ¿Van a cambiar eso? ¿O tienen la intención de cambiarlo? O sea, está mal y quieren que A esté peor. facturación neta, que implica el hecho de que si yo le compro a la distribuidora el kilowatt hora en 5 pesos, yo no se lo puedo vender en 5 pesos, tengo que vendérselo en menos. Se lo puedo vender en 2 pesos, se lo puedo vender en 3 pesos. Yo creo que a nosotros, y lo digo por todo, Sí. nos interesa luego seguir tratando temas contigo, en dado caso que a ti también te interese, porque el pueblo necesita manejar ese tipo de información con los detalles y la cifra que tú manejas, que no todos la manejamos. Se nos Muchas acabó el gracias. tiempo, Sí. lamentablemente. Gracias por aceptar la invitación. Un honor. E invitamos a que la gente que escuche este programa se suscriba. Somos Pueblos Radio en YouTube, en Instagram, lo pueden buscar a él también. Eriden Estrella son tus redes. Eriden y tu Estrella, canal también. sobre todo en YouTube. Sí, y en su canal de YouTube también.